deportes, el Inter está en la final de la Champions League. Además, Ecuador ya está en San Juan esperando el debut del próximo sábado. En corto, el nuevo alcalde de Guayaquil se perdió en los pasillos del municipio. No sabía por dónde entrar a su oficina. Y además, los talentos de Yo Me Llamo siguen triunfando. El ganador de la segunda temporada estrena disco. Teleamazonas presenta 24 horas con Nilton Pérez y Diana León. Algo más de 5 horas lleva el debate en el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional. Hubo señalamientos fuertes entre legisladores. Vamos por el resumen de toda la jornada de hoy que arrancó a las 10 de la mañana. Karen Haro está en la sede legislativa para contar los detalles. Karen, buenas noches. Cuéntanos, por favor, lo que ocurre a esta hora. Hola Milton, amigos televidentes en casa, buenas noches. Así es, justamente una extensa jornada se ha vivido este martes en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que hoy arrancó oficialmente el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Cerca de 5 horas se da ya el debate solamente en el pleno de la Asamblea Nacional entre los asambleístas, pero en realidad, como tú ya lo decías, justamente a las 10 de la mañana se instaló esta sesión con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien acudió a ejercer su derecho a la defensa. Lo propio hicieron también los interpelantes de este juicio político. Pero ¿qué ha pasado hasta el momento en estas casi 5 horas de debate? En las intervenciones de los legisladores ha habido señalamientos entre ellos y cruces de palabras. En el siguiente reportaje les he preparado un resumen. Veamos. Damos paso a la apertura del debate. Se dio luz verde al debate y los señalamientos y acusaciones entre legisladores marcaron el inicio de la jornada en el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esta vez el oficialismo fue en contra del asambleísta Mireya Pazmiño. Usted solapó la corrupción en la Comisión de Régimen Económico. Usted es una corrupta. Por favor, señores asambleístas, les ruego que exista respeto en esta sala, por favor. Porque aquí hay que decirle la verdad a los ecuatorianos. ¿Qué les pasa? Ustedes... Señor asambleísta, le pido por favor respeto en esta sala. Señor asambleísta Eitel Zambrano. A la bancada de Pachacutic, algunos legisladores, ¿qué les pasa que están apoyando esta cosa horrorosa para los ecuatorianos? No se olviden por quienes están acá, por sus comunidades, por el pueblo. No están acá por Leonidas Issa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermanos ecuatorianos! Tener que tolerar conductas como la del legislador Zambrano. Señor Zambrano, Eitel, usted tiene que tenerle y le exigimos respeto para las damas de esta legislatura. Los políticos somos nosotros, sinvergüenza. Los políticos somos nosotros, no nuestras familias. Con nuestros hijos, no. Arremetieron también contra el asambleísta Fernando Villavicencio, al que criticaron su postura en la presidencia de la Comisión de Fiscalización frente al enjuiciamiento al jefe de Estado. Sinvergüenza, jamás le llegarás a la suela de los zapatos del presidente Rafael Correa. ¡Jamás! Yo sí te espero en la fiscalía. Sí te espero en la fiscalía. Cobarde, manipulador. El debate gira alrededor de la comparecencia que tuvo el presidente Lasso en la legislatura esta mañana, en la que dicen no logró desvirtuar lo que se le imputa, pero también hubo críticas a las pruebas de los interpelantes que aseguran se desviaron del peculado. Lo que no vamos a permitir es que quieran que nosotros sigamos a cosas que no han podido justificar. El peculado no lo han podido probar, no lo han podido demostrar. ¿Acaso el señor Guillermo Lasso ya le imputó los delitos cometidos a su gran padrino? No, eso todavía no ha pasado. Y esa es una muestra más de una responsabilidad política para encubrir la trama de corrupción. No está bien que se quiera posicionar una mentira como verdad, tratando de repetirla permanentemente.
que no les queramos apoyar para que se tomen todos los poderes del Estado y de forma totalitaria, como ya lo hicieron, empiecen a perseguir a todo el que no piensa como ustedes. Eso no nos hace lacistas, pero tampoco nos hace correístas. Allá ustedes, si quieren dejar en la impunidad actos de corrupción de gobiernos pasados. Algo más de 45 asambleístas se han inscrito para intervenir en este enjuiciamiento al presidente Guillermo Lasso. Y justamente esta sesión de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, inició con la exposición de las pruebas por parte de los asambleístas interpelantes, que fueron Viviana Veloz y Esteban Torres, respectivamente. También con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso. Los interpelantes se tomaron alrededor de 2 horas, justamente las 2 horas que la ley de la función legislativa les da para que puedan exponer hasta el Pleno de la Asamblea Nacional las pruebas que sustentan este pedido de juicio político por el presunto delito de peculado. En el siguiente reportaje también tenemos un resumen, veamos. Minutos antes de las 11 de la mañana y tras la lectura de la resolución que con 88 votos aprobó que el presidente de la República sea juzgado, el titular de la Asamblea renovado, o mejor dicho, con mayor respaldo, dio paso a los interpelantes del juicio político contra Guillermo Lasso. Por un máximo y en conjunto de 2 horas. Y así durante más de 1 hora y cuarto, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, justificó las razones del juicio. Aquí estamos. A pesar de las amenazas, a pesar de las adversidades y mañoserías, listos para juzgar al presidente de la República, porque es el peor presidente de nuestra historia republicana. Compartió las 2 horas de interpelación con su dupla, el legislador social cristiano Esteban Torres, quien empezó sustentando la pertinencia y legalidad del proceso. Que este es un juicio político dentro de la Constitución, no fuera de ella. Y la Corte Constitucional así lo reconoció. Entre videos y con documentos impresos, la asambleísta Veloz le dijo al presidente que sus propias palabras lo llevaron donde hoy está, en el banquillo de los acusados. El hecho de que un funcionario, Hernán Luque Lecaro, haya caído en la tentación de ganar dinero mal habido, no se puede generalizar en mi gobierno. Sus palabras lo condenan, presidente Lasso, y falso. Usted siempre conoció de la corrupción y le alertaron. Y ambos le dijeron que en el hemiciclo se probaría su responsabilidad política en el presunto delito de peculado por el contrato de Flopec con Amazonas Tankers. Usted, presidente Lasso, conoció la corrupción y no hizo nada. Usted consintió, usted organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopec. Este juicio se trata de actuaciones públicas después de que el señor Guillermo Lasso Mendoza fuera ya posesionado como presidente de la República. Tras este tiempo fue el turno del primer mandatario y después, por 1 hora, los interpelantes refutaron en su réplica lo dicho por el presidente Lasso. Era cualquier rendición de cuentas de alguien que no ha hecho nada. El señor presidente Lasso se olvidó del señor Hernán Luque Lecaro, su hombre de confianza en las empresas públicas. La corrupción en las empresas públicas sigue sonriente e irónica en el banquillo de los acusados. Inclusive la asambleísta Veloz le hizo graves acusaciones. Sobre Rubén Cherres, amigo íntimo de su cuñado Danilo Carrera, el principal involucrado de la corrupción en las empresas públicas, este misteriosamente está asesinado. ¿A quién le conviene esa muerte? Al presidente de la República, Guillermo Lasso, porque probablemente envió a silenciar al señor Rubén Cherres Fagioni para que no le diga la verdad al país. Y lejos del tema por el que el presidente era juzgado, se ratificaron en señalamientos que no ha podido garantizar pilares básicos como la salud, como la seguridad, como el empleo. Y para terminar su réplica, el asambleísta Torres se refirió al elefante en la habitación. A la muerte cruzada. Que el presidente no se atrevió a repetirla en su intervención el día de hoy, en este hemiciclo legislativo. Es que el presidente sabe que no está facultado constitucionalmente para disolver la asamblea con causales inventadas. Los interpelantes lamentaron que no se quedara a escuchar lo que los legisladores tenían que decirle sobre su gestión y su nombre.
Y bien, pasado el mediodía de este martes, llegó aquí al hemiciclo parlamentario el presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo hizo en compañía de su esposa, también de ministros de Estado y de la bancada oficialista. Ingresó y ejerció su derecho a la defensa. La ley de la fusión legislativa le da un plazo de 3 horas para que pueda defenderse y responder a las acusaciones que han hecho los asambleístas interpelantes. Sin embargo, se tomó solamente 49 minutos. ¿Cuáles fueron los fundamentos de su defensa? Les contamos en el siguiente reportaje. El presidente Guillermo Lasso ingresó al Pleno de la Asamblea Nacional junto al jefe de su bancada legislativa, Juan Fernando Flores, y el resto de sus asambleístas. Tenía 3 horas para ejercer su defensa en este juicio político, pero decidió hacerlo en 40 minutos. Su exposición arrancó cuestionando los argumentos utilizados por los interpelantes. Lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron durante 5 meses y más, no les quedó más que conformarse con la carta más débil, la relacionada a Flopec. Frente al presunto peculado en Flopec, el mandatario basó su defensa en 6 puntos. Primero, no hay contrato ni adenda firmados en mi gobierno. Segundo, no hay recomendaciones de Contraloría para terminar dicho contrato. Tercero, no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario. Cuarto, las reglas no las puse yo. Quinto, yo mismo puse en conocimiento de la Fiscalía el expediente de Flopec. Y por último, no hay testigos relevantes de nada. Y de ser el acusado, pasó también a acusar, específicamente a quienes han estado detrás de su enjuiciamiento. Yo los acuso a ustedes. Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia. Dijo que no le gusta creer en coincidencias, pero que lo que está ocurriendo lo lleva a hacerse varias interrogantes. No quisiera creer, como algunas voces ciudadanas sostienen, que hoy estoy aquí porque este gobierno es el primero en incautar más de 420 toneladas de droga en 2 años. No quisiera creer que estoy aquí porque simplemente me rehusé a formar parte de un pacto de la impunidad. Reconoció que en su gobierno se han cometido errores, pero sostuvo que este es el momento de pasar la página y pensar en la unidad por el bien del país. Hagamos un examen de conciencia. Todos debemos rectificar, gobierno y asamblea, pero ese cambio será mucho más profundo y eficaz si lo hacemos en unidad de propósito. Mencionó en varias ocasiones su reconocimiento a aquellos asambleístas que no se han dejado llevar por la sinrazón y señaló que cada vez son más. Me alegra ya ver en muchos de ustedes la sabiduría de no dejarse arrastrar por el camino fácil del caos. Finalizó su intervención haciéndoles un llamado a votar con conciencia y no permitir que el país viva una ilegalidad. Ese es un detalle de todo lo que se ha vivido en esta extensa jornada aquí en la Asamblea Nacional. Se acercamos ya casi a las 10 horas de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hasta el momento han intervenido, contarles, 27 legisladores. Está previsto que todavía intervengan otros 40. Sin embargo, de lo que conocemos, se extenderá esta sesión por hoy hasta más o menos las 9 o 10 de la noche, nos han dicho los legisladores. Posterior a ello, se reinstalarán el día de mañana. Es la información que yo hasta ahora les puedo detallar desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros permaneceremos en este punto y en caso de que la información lo amerite, nos volveremos a conectar. Continúas tú con más, Diana, en estudios. Que tengan una buena noche.
Buenas noches, Karen. Gracias por la información. Y para ejercer su defensa en el juicio político que enfrenta el presidente Guillermo Lasso, buscó apoyo de gente que llegó hasta la Asamblea Nacional con gritos de respaldo. Fue una nutrida concentración promovida por funcionarios de gobierno de distintas provincias. Tras la comparecencia hay distintas lecturas sobre la respuesta de Lasso a sus interpelantes. Con al menos 5 horas de anticipación, el gobierno convocó a una nutrida concentración que llenó la calle de acceso principal a la Asamblea Nacional. Llegaron en buses desde varias provincias y muy temprano por la mañana. Unos voluntarios y otros sin mayor información del propósito de su viaje, pero con la idea de tener presencia en las calles justo en este día de juicio político, para respaldar a Lasso y gritar en contra de una asamblea altamente impopular. ¡No al golpismo! ¡Sí a la democracia! Y Lasso llegó pasado el mediodía, minutos antes del protocolo de ingreso por su visita. En la concentración fueron los primeros en escucharlo. He venido personalmente a defender la democracia. Un abrazo, nos vemos luego. En este contexto se trata de un día histórico. Lasso se juega su futuro político y la oposición también pugna por esquivar al fantasma de la muerte cruzada. Ejecutivo y legislativo en franca pugna y todos con supuestos argumentos de sobra. Pero más allá de la concentración de los ciudadanos que llegaron a los exteriores de la Asamblea Nacional, algunos convocados y otros traídos por el gobierno para apoyarlo, está la reacción de quienes están a favor y en contra de la comparecencia del presidente en este juicio político frente al Pleno del Legislativo. Para Pablo Encalada, uno de los abogados del equipo de Guillermo Lasso, la comparecencia del presidente fue corta pero concreta. Tuvo 2 momentos, la respuesta a los interpelantes y una defensa de su gobierno. Quizás alguien podría esperar algo más combativo, más aguerrido, quizás alguien esperaba la muerte cruzada, pero el presidente lo que ha hecho es decir, tender la mano, este es un país, es nuestro, recapaciten y sigamos adelante. Esa fue la invitación del presidente en esta segunda parte de su intervención. ¿Esperaba más contundencia? No creo, no, yo más bien estoy muy contento, me siento muy cómodo. No obstante, la oposición se mantiene con un mismo guión sobre la acusación de peculado, pero no deja de sumar temas que no son materia de esta interpelación. No ha desvirtuado la participación de Danilo Carrera con la mafia albanesa, no ha desvirtuado la participación de este gobierno con la... No se hablaba de la mafia albanesa acá. No ha desvirtuado ni siquiera el acto de peculado, que es el informe de León de Troya, en donde las pruebas también son parte de ese análisis. Nos volvemos a desviar en el tema del peculado concretamente. La malversación de fondos públicos está siendo tangible. Lo cierto es que aquí habrá debate y más adelante se contarán los votos. Ambos bandos tienen su lectura de lo que será esta votación. ¿Una asamblea desconectada tiene que seguir adelante? Esa es la gran pregunta que se hacen los ecuatorianos. Como Revolución Ciudadana nos vamos a defender, pero también vamos a acatar la muerte cruzada. No tenemos miedo a aquello. Día de intensa actividad política y de gran expectativa respecto de un juicio político que no admite pronósticos. Hasta el día 0 de la votación. El Consejo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas se reunió durante esta mañana con el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, en el ministerio, en La Recoleta, en Quito. Se intuye que se trató de esta reunión la crisis política por la que atraviesa el país y el inicio del juicio político al presidente de la República fue monitoreado por generales y almirantes. Una eventual muerte cruzada daría paso a un proceso de elecciones que tomaría entre 6 y 7 meses. En caso de una segunda vuelta, calcula el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. El Consejo Nacional Electoral tendrá 7 días para convocar a elecciones si se firma el decreto de muerte cruzada. En ese lapso deberá acelerar el trabajo, dice el vicepresidente del organismo. Corresponde a la función electoral hacer todo el trabajo que normalmente toma un año llevar adelante. Esto significa, primero, establecer todo lo que es la reglamentación, las directrices, cronogramas y presupuestos. Convocadas las elecciones, en no menos de 90 días volveremos a las urnas. Hasta entonces, en esos 3 meses, se deberán realizar los procesos de democracia interna, las alianzas, las impugnaciones, las inscripciones y la campaña. Realmente es un proceso exprés, sumamente ajustado. Luego del sufragio habrá 10 días para el escrutinio y 20 más para las impugnaciones.
Los resultados se conocerían en aproximadamente 4 meses desde la convocatoria a elecciones. Si hay segunda vuelta, escenario no contemplado en el proceso de elecciones tras la muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral deberá ceñirse a los tiempos regulares, dice Pita. Por lo tanto, si no hay la diferencia de más de 10% entre la primera y la segunda candidaturas que se inscriban, va a tener que existir una segunda vuelta electoral. Y ya los tiempos tendrán que ajustarse a discreción del Consejo Nacional Electoral, porque no está tampoco establecido tiempos límites. Entre el tiempo que se defina para esta segunda etapa de campaña, más las impugnaciones y demás, podrían transcurrir en total entre 6 y 7 meses. Es decir, si el decreto de muerte cruzada se firma esta semana, en noviembre podría posesionarse un nuevo gobierno y una nueva asamblea, que estará en funciones solo hasta completar el periodo de sus antecesores, es decir, hasta 2025. La norma establece claramente que este caso de muerte cruzada es solamente para elegir asambleístas y presidentes para que cumplan el periodo que faltaría. Pita asegura que ni asambleístas ni el propio presidente estarían impedidos de volver a postular en este proceso de elecciones, que se efectuará mientras el Ejecutivo gobierna vía decreto con dictamen previo de la Corte Constitucional. Eso si se firma la muerte cruzada. Seguimos, amigos, y les contamos, el exministro de Energía y Minas, Javier Vera, cumplirá prisión preventiva en la cárcel regional 8 de Guayaquil para garantizar su comparecencia en el proceso que se sigue en su contra por el delito de cohecho. Con la presencia de la fiscal general Diana Salazar y al menos 14 horas después de haber sido detenido, el exministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, fue procesado en la Corte Nacional de Justicia por el delito de cohecho. Luego de una audiencia de 6 horas, el juez nacional Luis Rivera le dictó prisión preventiva, pues ratificó que cualquier otra medida cautelar sería insuficiente para garantizar su comparecencia en el proceso. Es un exceso por parte del juez haber dejado privado de su libertad a Javier Vera Grunauer. Es su derecho defenderse en libertad, es su derecho poder presentar las evidencias de su inocencia en una condición más favorable. Durante la formulación de cargos, la fiscal Salazar presentó 27 elementos de convicción, entre ellos el testimonio del exfuncionario público Adrián Zamora, quien aseguró haber entregado $150.000 al exministro para obtener el puesto de coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control de Minas de Azuay, cargo en el que fue posesionado el 12 de mayo de 2022 y en el que duró hasta agosto del mismo año. Como consecuencia de su sorpresiva remoción, habría publicado los audios que demostrarían la exigencia de este dinero por parte del entonces ministro. No basta que una persona afirme algo para que esto sea cierto. Tiene que ser probado, tiene que ser dimensionado con la prueba documental. El dinero es muy difícil de esconder. Aunque en un inicio se determinó que Vera debía ser trasladado a la cárcel 4 de Quito, luego de que la fiscal informó que existe un testigo protegido en el mismo centro de detención, se determinó que cumplirá esta medida en el Centro de Privación Zonal 8 de Guayaquil. Entre las medidas cautelares de carácter real se dictó la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por $160.000. La instrucción fiscal durará 90 días. 3 víctimas mortales deja ya el atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo. La Fiscalía investiga el hecho, en tanto que en el municipio las actividades se desarrollaron con temor y hermetismo. Con una capilla ardiente se rindió homenaje al cabo Cristian Ortiz, la segunda víctima mortal tras el atentado criminal en contra del recién posesionado alcalde de Durán, Luis Chonillo, a quien Ortiz brindaba seguridad. El primer deceso confirmado fue el de su compañero, el cabo Jorge Tama. Ambos iban en el automotor blanco al que sujetos fuertemente armados dispararon mientras se movilizaba por la vía Durán-Tambo la mañana de este lunes. 2 de nuestros mejores hombres han fallecido en manos de criminales. Estamos investigando estos hechos. Estamos seguros que los vamos a encontrar. Pero hay también un tercer fallecido, según informó la Fiscalía General del Estado, que abrió de oficio una investigación previa por el atentado. Una víctima colateral. De acuerdo con versiones extraoficiales, se trata del conductor de un camión que transportaba productos lácteos por la misma vía y quien también recibió un balazo en la cabeza. Heridos, de lo que se conoce hasta el momento, hay 4. 3 funcionarios municipales, incluida una mujer que presentaba una rozadura de bala, y el conductor del camión con el que el automotor blanco chocó. Sobre el alcalde Luis Chonillo, lo que se sabe es que resultó
resultó ileso. Lo informó su equipo de prensa tras el ataque y desde entonces no ha habido ningún otro pronunciamiento al respecto. Aquí en el municipio de Durán, donde la tarde de lunes incluso hubo una alerta por un supuesto artefacto explosivo, hay hermetismo. La primera sesión del Consejo Cantonal en la que se debía elegir a la vicealcaldesa de Durán no se ha realizado. Pichonillo precisamente se dirigía a esa actividad cuando él y su comitiva fueron atacados. El burgomaestre un poco más temprano había recorrido diferentes instancias del Cabildo y en un pronunciamiento público habló sobre la preocupante situación del municipio. Se tiene que fiscalizar, se ha pedido y se va a pedir todo examen, toda auditoría que sea necesaria. Antes de ser alcalde, Luis Chonillo, de 38 años de edad, se desempeñó como gobernador de la provincia del Guayas. Luego optó por la carrera municipal. Cuando fue precandidato a la alcaldía de Durán, ya sufrió una primera intimidación. Estaba en un mitin político cuando sujetos se le acercaron e hicieron disparos al aire. En corto, yo me llamo Rudy La Escala, ganador de la segunda temporada, prepara su disco y presentaciones a nivel nacional.